Muy bien, buen día con todos. Les saluda Erika Manta. El día de hoy vamos a ver la clase de física correspondiente al tercer año de bachillerato. Estamos utilizando como texto guía los libros impartidos por el Ministerio de Educación. Y el día de hoy vamos a ver en la clase de física el tema correspondiente a física moderna. Específicamente, hoy vamos a tratar sobre sistemas de referencia. Muy bien. Entonces, primero, ya. Entonces, primero vamos a ver lo que son los sistemas de referencia. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener en cambio una dinámica diferente, donde necesito su participación para que me ayuden con las lecturas. Porque, al contrario de la matemática, la física es algo que hay que entender, ¿sí? Entender el concepto básico para luego poder realizar los ejercicios. Entonces, una vez que yo entiendo el concepto básico de, del planteamiento de los problemas, luego puedo empezar a poner ecuaciones, reemplazar datos y la resolución. Sí, pero lo primero que tenemos que hacer en este caso es entender qué pasa detrás de cada enunciado. Entonces, hoy vamos primero con la lectura. Si vamos a hablar de sistemas de referencia, entonces pedimos la participación de la lectura. Y veamos de Katy Quintana, por favor. Ya listo. Sistemas de referencia. Un observador cero, sentado en el andén de una estación, observa una pelota en reposo sobre el suelo de un vagón de mercancías. Sentado en el vagón, un observador cero ve la misma pelota cuando el tren se pone en movimiento. Muchísimas gracias. Ya. Entonces aquí empezamos hablando de un tren y hay varias pautas importantes. Primero dice que el tren está en un andén. ¿Ya? Veamos si tengo aquí. Entonces, bueno, primero vamos a ver lo que es el sistema de referencia inercial y el sistema de referencia no inercial. Entonces, primero, un sistema de referencia es cualquier punto que a ustedes les sirva como guía para saber dónde están ubicados. Por ejemplo, nosotros, nuestro primer sistema de referencia es el Sol. Sí, porque nosotros vemos, bueno, si es que es de día, vemos, el sol está fuera, es de día, es oscuro, es de noche, ¿por qué? Porque no hay sol. Es nuestro primer sistema de referencia. El sol también nos permite ubicarnos entre el norte, sur, este y oeste, porque nos estamos refiriendo al sol. Aquí estamos tomando varios puntos de referencia. Entonces, en el primer caso, estamos en el andén de una estación. Es un sistema de referencia. Bueno, luego tenemos una pelota que se mueve en el suelo de un vagón, ¿sí? Entonces, el suelo del vagón podría ser otro sistema de referencia. Dice, sentado en el observador, en el vagón, un observador oprima, ¿sí? Entonces, aquí hay una persona a la que también podemos tomarle como sistema de referencia. Y podemos tener dos casos. Uno en el que yo esté afuera, en este caso el observador O, ¿sí? Es el señor que está en la estación del tren quieto. Este es un observador inercial. Inercial quiere decir algo que está quieto, que no se va a mover. En general nosotros trabajamos con sistemas de referencia fijos. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de nuestra casa, ¿no es cierto? Salimos de la casa y vamos al trabajo. Nuestra casa es el sistema de referencia inercial. Pero mientras estamos yendo al trabajo, podemos ir, no sé, en bicicleta, caminando, en bus, en carro. Estos objetos que se están moviendo son sistemas de referencia móviles porque están en movimiento. Esos sistemas que están en movimiento se llaman sistemas de referencia no inerciales.
Entonces tenemos dos puntos claves, que es el inercial, que es el que está quieto, y el no inercial, que es el que se puede mover. Entonces nosotros aquí tenemos a un observador O en el sistema de referencia que se denota con la letra S, fijo, o sea, quieto. No se va a mover este observador. Y lo que el observador O en el sistema de referencia inercial mira es que hay una plataforma de tren que se va a mover con una velocidad U. Aquí la flecha me está indicando hacia dónde se mueve, se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y en esta plataforma que se mueve hacia la derecha, porque me indica esto la flecha, están una pelota y un niño que es otro observador. Entonces tengo dos observadores. El observador sentado en la estación del tren y el observador sentado en la plataforma móvil del tren. Y ambos parece que están mirando una pelota. Entonces, cuando el tren se pone en movimiento, ¿qué es lo que va a ver cada uno? ¿Qué observa la persona que está sentada y qué observa el niño? ¿Ya? ¿Qué pasa con esta La pelota? pelota. Sí, muy bien, ambos observan la pelota. ¿Hacia dónde se va a mover la pelota? ¿A la izquierda o a la derecha? Hacia la derecha, Lisa. ¿Verdad? Hacia la derecha, muy bien. ¿Por qué se mueve hacia la derecha? Va en dirección norte. Ya, porque, claro, porque el vagón va hacia el norte, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? ¿Hay alguien que le empujó a la pelota? El movimiento del tren. Por el movimiento del tren, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no se mueve igual con el tren? O sea, ¿por qué se mueve en una dirección contraria? Entonces, estas preguntas pueden ser respondidas de esta forma. Entonces, vamos a ver, primero quiero esta primera lectura. En el caso de la referencia inercial, veamos. Podemos tomar la participación de Diana Sani, por favor, nos ayuda con la lectura de esta primera parte de la referencia inercial. Ya hice. El observador cero ve que la pelota permanece en reposo hasta que el tren ejerce una fuerza sobre ella y la arrastra. Ya, muy bien, muchas gracias. Es lo que ve el observador cero, ¿no es cierto? El que está sentado afuera en la estación del tren, el que está quieto. Ahora, por favor, Damián Bustillos nos ayuda con la lectura del sistema de referencia no inercial. Ya Lice. El observador cero ve que la pelota se pone en movimiento y retrocede sin que actúe ninguna fuerza sobre ella. Ya, muchas gracias. Entonces, aquí hay dos puntos de vista diferentes, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros estamos mirando desde fuera, ¿sí? Como dice aquí, la pelota permanece en reposo hasta que el tren ejerce una fuerza sobre ella y la arrastra. Entonces, cuando nosotros estamos mirando desde un punto de referencia inercial, vemos que es el tren el que ejerce la fuerza y la arrastra. Pero cuando nosotros estamos dentro del tren, dentro de la plataforma que también se está moviendo, no hay ninguna fuerza que actúe sobre ella. Y la pelota solo empieza a moverse. Se pone en movimiento y retrocede sin que actúe ninguna fuerza. Entonces, aquí parece, bueno, cuando estamos en un sistema de referencia inercial, la fuerza que genera el movimiento de la pelota es debida al tren. Pero cuando estoy en el sistema de referencia no inercial, aparentemente no habría una fuerza que genere el movimiento de la pelota y aún así se va a mover. Entonces, es importante tener los sistemas de referencia inerciales y no inerciales, o sea, tenerles claro más que nada. Entonces, aquí, por favor, vamos a leer cada uno de estos puntos para entender qué es lo que está pasando de mejor manera. Veamos. Señor Juan, por favor, ¿nos ayuda con la lectura?
A ver, el señor Juan Guancudo, por favor. Ahí la escucho, Lizan, dígame. Ya, muchas gracias. ¿Nos puede ayudar con la lectura, por favor? Dice, en los sistemas inerciales se cumple la primera ley de Newton o principio de inercia. Las únicas fuerzas que causan variaciones en los movimientos son fuerzas reales, es decir, fuerzas que cumplen la tercera ley de Newton tienen reacción. Todos los sistemas inerciales están en reposo o en RU respecto a otros sistemas inerciales. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que se cumple la primera ley de Newton o el principio de inercia. El principio de inercia nos dice que un objeto tiende a permanecer en reposo o con velocidad constante si es que no hay una fuerza externa que le saque de este movimiento. Entonces, si no tengo una fuerza externa que actúe sobre el objeto, este debería permanecer siempre en la misma posición, si es que no se está moviendo. Entonces, aquí nosotros vemos que esto se va a mover. ¿Quién ejerce esta fuerza? Aquí es el vagón. El vagón que sí está en movimiento. Entonces, acá tenemos en el segundo enunciado que se activa la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Entonces, la acción es que el tren se mueve, la reacción es que la pelota va en dirección contraria. Acción y reacción. Y todos los sistemas inerciales están en reposo respecto a sistemas inerciales. Todos los sistemas inerciales que están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme pertenecen a otros sistemas inerciales. Entonces, antes de que el vagón se mueva, el señor en la estación es un observador inercial y antes de que la plataforma se mueva, el niño también es un observador inercial, porque los dos están quietos. Ahora veamos qué pasa cuando el vagón se está moviendo y estamos observando desde dentro del vagón. Entonces, por favor, nos van a ayudar con la lectura. Giselle Navarrete, por favor. A ver, ¿cuál parte era el libro? Ya, aquí. ¿Dónde está el puntero? A ver. En los sistemas no inerciales no se cumple la primera ley de Newton o principio de inercia. Ya, muy bien, continúe, por favor. Aparece fuerzas, ¿qué dice? Aparecen fuerzas ficticias caracterizadas por no tener reacción, es decir, por no cumplir la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Bien, ¿y el siguiente? ¿Leo todavía? Sí, por favor. Todos los sistemas no inerciales están acelerados respecto a cualquier sistema inercial. Listo, muchísimas gracias. Entonces aquí, la primera parte que nos indica es que no se cumple el principio de inercia. ¿Cuál era el principio de inercia? Que los objetos tienden a estar quietos hasta que llegue una fuerza externa a sacarlos del reposo o del movimiento con velocidad constante. Y es lo que decíamos, ¿no? Entonces tengo al niño sentado en el vagón y cuando se está moviendo, ve que la pelota se mueve. ¿Sí? El vagón se mueve y ve que la pelota se mueve y en teoría, desde su punto de vista, no hay una fuerza externa que haya generado el movimiento de la pelota. Entonces, no hay una acción, no hay una fuerza externa que le empuje o genere que la pelota se mueva. Entonces, en los sistemas no inerciales, que es en el caso del niño, no se cumple el principio de inercia. La pelota adquirió movimiento por sí sola desde el punto de vista del observador primo.
Esto se debe a que aparece una fuerza ficticia, ¿sí? Entonces, esta fuerza ficticia es la que genera el movimiento de la pelota. Pero desde el punto de vista del niño, no hay una fuerza real, como en el caso de que nosotros estamos viendo desde el observador inercial. Vemos que la fuerza que genera el movimiento de la pelota es la que se generó por acción y reacción del movimiento del balón. Pero para el observador O' o el niño en la plataforma, esto se debe a una fuerza ficticia. O sea, tiene que existir algo ficticio que haya generado el movimiento. Porque no se cumple el principio de acción y reacción. Porque él también, al estar en movimiento, no hay una fuerza real que genere este movimiento. Entonces aquí quiero hacer notar, por ejemplo, no sé si es que ustedes han ido, no tanto bueno, vamos a ponernos todos en un bus, pero no cuando el bus sale del movimiento, o sea, cuando está quieto y arranca, todos sentimos este pequeño empujón de que está empezando a arrancar el bus, ¿no es cierto? Pero cuando ya el bus está en movimiento, no cuando sale, sino cuando ya está en movimiento, bueno, si no hubieran baches, no sentiríamos este movimiento del tren, del carro, del bus, porque es un movimiento, nosotros como estamos dentro del objeto que se mueve, no sentimos este cambio de movimiento, solo vamos igual. Vamos a sentir sí esta presencia de movimiento o cuando sale o cuando frena, pero no mientras está moviendo. Entonces, aquí están hablando de que no existe una fuerza que genere el movimiento de la pelota, no cuando sale ni cuando frena, sino cuando se está moviendo el carro, el vagón del tren. Entonces, es por eso que tienen que aparecer fuerzas ficticias para que se responda o se pueda explicar el movimiento de la pelota. Y también todos los sistemas no inerciales, ¿sí? O sea, nosotros vistos aquí desde el vagón, que es el sistema no inercial, están acelerados respecto a cualquier sistema inercial. Obligatoriamente esto tiene que estar acelerado. Y ya, eso pasa cuando nosotros tenemos el movimiento, cuando estamos nosotros como sistema de referencia en movimiento. Ahora, para cuando estamos en estos sistemas de referencia en movimiento, se desarrolló la relatividad en la mecánica clásica y se tiene ahora lo que son las transformaciones de Galileo. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las transformaciones de Galileo. Por favor, Brian Vladimir, ¿nos puede ayudar con la lectura? Las ecuaciones de transformación de Galileo permiten a un observador cero, sistema de referencia inercial S, interpretar la información que le llega procedente de un observador cero, sistema de referencia inercial S, y viceversa. Consideramos que S se aleja de la velocidad U de S. Muchas gracias. Entonces, aquí nosotros ya no tenemos como antes un vagón y un señor y la pelota que nos permitían diferenciar los sistemas de referencia, porque ahora lo que nosotros vamos a estar viendo es el movimiento de un punto o de una partícula. En este punto o partícula, justo donde está ahora el puntero láser, es el punto que yo quiero estudiar su movimiento. Y tengo dos sistemas de referencia. En color celeste tengo el sistema de referencia inercial, que se representa con la letra O. Y en color rojo tengo el sistema de referencia no inercial, el que se está moviendo, se representa con la letra O'. ¿Sí? Entonces, el que se mueve se llama O', el que está quieto se llama O. Y desde ambos puntos voy a observar una partícula que en cada uno de estos puntos respecto al sistema de referencia no inercial va a tener las componentes X, Y y Z. Y respecto al sistema de referencia no inercial va a tener las componentes X', Y', Z'. Entonces aquí sería bueno tener en cuenta siempre que cuando yo vea una prima o una pequeña coma sobre las letras o sobre los números, está indicando el movimiento del sistema. Que yo estoy
calculando las posiciones, velocidades respecto a un sistema que se está moviendo. Y cuando no le veo con la prima o la coma en la parte de arriba, es que estoy midiendo respecto a un sistema fijo. También nuestro sistema prima, ¿sí? El O', X', Y', que es el sistema de referencia no inercial, se está moviendo con una velocidad U. ¿Ya? Y algo que hay que tener en cuenta aquí es que como estoy hablando de velocidades pequeñas, se mueven el tiempo en el que ocurre el movimiento de los dos objetos es el mismo para todos. El tiempo no ha cambiado. Entonces, las ecuaciones de Galileo nos permiten tener un observador O' en un sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial S dice interpretar la información que llega procedente de un observador o de un sistema de referencia inercial. Bueno, aquí es no inercial. El O' es el no inercial. ¿Qué pasa con el observador O' y qué pasa con el observador O? Entonces acá también me van a hablar de los tiempos. Vamos a pedir la participación. Veamos. De Patricia Cartagena, por favor. ¿Nos ayuda con la lectura? Bueno, nos comenta que no puede encender el audio. Voy a continuar con la lectura yo. Entonces, primero, el observador O' se aleja con una velocidad U respecto del observador O. ¿Sí? ¿Qué es lo que decíamos? O' es el sistema de referencia que se está moviendo con una velocidad U respecto del sistema de referencia fijo o inercial. ¿Ya? Luego, y esta parte es muy importante porque en las transformaciones de Galileo, el transcurso del tiempo es igual para todos los sistemas. Si escogemos un T0 igual a T'0 como 0, o sea que si ponemos un reloj cronometrado en el punto 0 en ambos lados, después de que ocurra el movimiento, el tiempo T' y el tiempo T, o sea, lo que va a medir cada uno de los cronómetros en cada uno de los sistemas de referencia, es el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en las transformaciones de Galileo, el transcurso del tiempo es igual para todos los sistemas. ¿Ya? Y, bueno, cuando T y T' son 0, ambos sistemas coinciden. O sea que ambos sistemas parten del mismo lugar antes de que empiece a moverse. O sea, en el tiempo 0 los dos sistemas están juntos. Y después de que empieza a correr el tiempo, el sistema prima se empieza a mover. Para simplificar el movimiento relativo, tiene lugar a lo largo de los ejes X y X'. Por lo tanto, Y' y Z' son 0. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a mover solo en el eje X. ¿Sí? Por eso la velocidad aquí está solo en el eje X. La velocidad aquí es U en X, 0 en Y y 0 en Z. Esto para facilitar la resolución de los ejercicios, porque el sistema también podría moverse en el eje Y, o sea, subir o bajar, o en el eje Z, moverse hacia adelante o hacia atrás. Pero para facilidad de los ejercicios se considera la mayor parte del tiempo que el movimiento es solo a lo largo del eje X, de que se desplaza solo en forma vertical, en forma horizontal, ¿sí? En el eje X. Esas son las consideraciones que estamos haciendo. Entonces, primero consideramos que lo más importante para las transformaciones de Galileo es que el transcurso del tiempo es igual para todos los sistemas. También es importante considerar que solo se está moviendo en el eje X, o sea, son movimientos horizontales. Y
que el observador prima se mueve con velocidad u. ¿Ya? En el momento T, la relación entre las posiciones es, y estas de aquí ya empiezan a ser las ecuaciones de la transformación de Galileo. Vemos que tengo otras ecuaciones acá. Sí, aquí está. Entonces, si yo quiero medir el movimiento de la partícula respecto al sistema prima o respecto al sistema que está en movimiento, lo que tengo que hacer es poner la posición respecto del sistema de referencia que estaba quieto, menos la velocidad con la que se mueve el sistema de referencia, que era U, y multiplicado por el tiempo en el que quiero conocer la posición. Eso para X. Para Y, para Z y el tiempo en todos los demás sistemas es el mismo. Y' es el mismo que Y, Z' es el mismo que Z, o sea que es Y', Y del sistema de movimiento es el mismo Y que el sistema fijo. Y el tiempo también, como dice aquí, es igual para todos. Entonces, el único que está cambiando es en X porque nos decía que siempre se da el movimiento en los ejes X, X'. Tal vez hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Entonces, vamos con un ejercicio. Entonces, tenemos que las transformaciones de la velocidad y aceleración de Galileo. De la aceleración. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, ahora, igual que antes, tengo un observador inercial, que es el señor en la estación del tren. Y tengo un sistema de referencia no inercial, que es un vagón de tren que se está moviendo con una velocidad de 8 kilómetros por hora. Y el enunciado nos dice que un tren entra en una estación con una velocidad de 8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del tren. En el interior de uno de sus vagones, un pasajero camina con una velocidad de 2 kilómetros por hora. Entonces, aquí hay un pasajero que camina a una velocidad de 2 kilómetros por hora dentro del tren. Esa es la velocidad que tiene la persona dentro del tren. Dice, aquí está, respecto al tren. Y en la dirección y el sentido de este. O sea que si el tren va a la derecha, ¿sí? Aquí me está indicando que va a la derecha, la persona también está yendo hacia la derecha. Y lo primero que me piden calcular es la velocidad del pasajero observado por una señora que está sentada en ese vagón. ¿Ya? Entonces, primero, por alguien que está sentado en el vagón y luego por el jefe de la estación que está afuera, en la estación, situado en el andén. ¿Qué es lo que decíamos antes, no? Cada uno va a mirar algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Tenemos un vagón que se está moviendo, una persona que se está moviendo dentro del vagón que ya está en movimiento y queremos las velocidades que mira una persona dentro del vagón y una persona fuera del vagón. Primero, para la señora que está sentada en el vagón, está en reposo, pero en el sistema S'. Entonces, por lo tanto, observa que el pasajero tiene una velocidad de 2 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la primera velocidad, es la primera persona. Nos dice la señora sentada en el vagón, está en reposo en el sistema S'. Aquí está la señora sentada en el vagón, quieta, y mira cómo camina la otra persona
con una velocidad de 2 kilómetros por hora. Y era justo eso, la velocidad del pasajero observado por una señora que está sentada en el vagón. ¿Cuál ha sido la respuesta? 2 kilómetros por hora. Pero para hallar la velocidad observada por el jefe de la estación, aplicamos la ecuación clásica de velocidades, que es esta. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es, aquí me hace falta una. Bueno, esta B es la velocidad de la persona en reposo en el sistema de referencia inercial, que en este caso sería del vagón, del señor que está en la estación. Y tiene que ser igual a la velocidad del sistema de referencia, que es U, y la velocidad del objeto que yo quiero ver. Entonces, la velocidad del objeto dentro del sistema de referencia, que es 2, y la velocidad del sistema de referencia, que es 8. Sumo estos dos valores y me da como respuesta 10, que es la velocidad con la que observa el jefe de la estación en el sistema de referencia fijo o inercial S. Tal vez hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, veamos. No, yo creo que eso vamos a dejar. Entonces ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a tomar unos 5 minutos y nos vemos 10 y 10 para continuar con la clase de física. Ya, muchas gracias por asistir.